Hola, en el siguiente video se tratarán temas de análisis realmente interesantes para futuros inversionistas, temas relacionados más que nada con el riesgo país en cuanto a la inversión extranjera, formas de invertir, riesgos, efectos de las devaluaciones y el impacto del diamante de desarrollo para el inversionista, en donde primeramente, antes que nada, hay que definir qué es el riesgo país y abundar un poco en cuanto a su evolución histórica. El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un país para las inversiones extranjeras, en donde los inversores, al momento de realizar sus elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, al mismo tiempo que toman en cuenta el riesgo, esto es, la posibilidad de que las ganancias sean menor de lo esperado o que exista algún tipo de pérdida. El riesgo país indica el nivel de incertidumbre para otorgar un préstamo a un país, y lo que hace es medir la capacidad de una nación para cumplir con los pagos del principal de un crédito y los intereses al momento de su vencimiento. Se pueden mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de incumplimiento de una obligación. Estas son el riesgo soberano, el riesgo genérico y el riesgo de transferencia. El riesgo soberano es aquel que poseen los acreedores de títulos estatales e indica la probabilidad de que una entidad no cumpla con sus pagos de deuda por razones económicas y financieras. El riesgo genérico está relacionado más que nada con el éxito o fracaso del sector empresarial debido a inestabilidad política, conflictos sociales, devaluaciones o recesiones que se susciten en un determinado país. Y pues por último, el riesgo de transferencia, que es la imposibilidad de pagar el capital, los intereses y los dividendos. En cuanto a su evolución histórica, las últimas 4 décadas han sido realmente representativas, ya que la investigación en el campo del riesgo de país fue impulsado principalmente por una serie de crisis políticas de los años 60 y 70, crisis de la deuda en la década de los 80 y crisis financieras en la década de los 90. Cada tipo de crisis indujo a una explosión de trabajos que han tratado de explicar a posteriori las causas de los eventos anteriores. ¿Cuáles son las formas de invertir en un país extranjero? Las tres principales formas son la inversión extranjera directa, los préstamos de los bancos comerciales y la inversión de cartera. La inversión extranjera directa consiste en la inversión de capital por parte de una persona física o de una persona moral en un país extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales puede realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o la participación en empresas ya establecidas para conformar una filial de la compañía inversora. El segundo grupo se refiere a la cuestión de los préstamos de los bancos comerciales en el extranjero, el cual tiene muchas ventajas debido a que los flujos internacionales significan menor riesgo para los propietarios del capital, ya que pueden diversificar sus créditos e inversiones, y a su vez la integración mundial de los mercados de capital facilita la difusión de prácticas óptimas de administración, normas contables y demás cuestiones. Y por último, la inversión de cartera, que son más que nada los flujos internacionales de capital que no implican un control de la empresa en la que se ha invertido, por ejemplo, acciones, valores, recibos de depósito y compras directas de acciones en los mercados de valores locales por parte de inversiones extranjeras. ¿Cuáles son los riesgos a los que se puede enfrentar un inversionista? Los riesgos de inversión extranjera van desde los desastres naturales, que son eventos que pueden tener un impacto directo en la empresa a través de la destrucción de las instalaciones y que pueden provocar indirectamente la interrupción del negocio debido a la escasez de inventarios o a la imposibilidad de asistir a las fuerzas de trabajo de sus plantas u oficinas, entre otras cosas. Está el riesgo sociopolítico y económico, que incluye todas las posibles acciones perjudiciales o factores para el negocio de las empresas extranjeras que emanan de cualquier grupo social, la autoridad política o cuerpo gubernamental en el país anfitrión. Tenemos el riesgo social, que corresponde a las acciones colectivas de las organizaciones, como lo son sindicatos, las organizaciones no gubernamentales o conjuntos más informales de personas que pacíficamente o no, democráticamente o no, ejercen presión a las autoridades locales y o directamente en las empresas extranjeras con el fin de influir en su política y en sus acciones. También existe el riesgo de la política del gobierno, que cubre las acciones perjudiciales imprevistas de las empresas extranjeras adoptadas por las autoridades locales, en lo que incluye la expropiación, nacionalización, incumplimiento de contrato. Aunado a esto, el repudio del préstamo, los controles de cambio, las restricciones al comercio o acuerdos comerciales que podrían favorecer a unos competidores extranjeros a expensas de otros. Tenemos también el riesgo político, que se refiere a cualquier cambio potencial o real en el sistema político y que incluye cualquier evolución democrática que puedan perturbar al negocio en el extranjero. Por ejemplo, los últimos cambios en el gobierno que han dado lugar a nacionalizaciones y expropiaciones.
Y por último, tenemos los riesgos económicos específicos para el país, que este se subdivide a su vez en macroeconómico y microeconómico. El riesgo macroeconómico se refiere a la variabilidad en el entorno económico, tales como la producción, los precios, las tasas de interés, tipos de cambio, los términos de intercambio, entre otros. Y el riesgo microeconómico, que reúne todos los acontecimientos negativos que pueden surgir en la industria o en el nivel de la empresa. Abarca tanto los riesgos relacionados con los recursos requeridos por la empresa extranjera para ejecutar su negocio, que vienen siendo las materias primas, mano de obra y el capital, y los riesgos asociados con las salidas y las incertidumbres del marketing. Ahora, en materia económica, ¿cuál es el efecto de una devaluación para un inversionista? Bueno, pues esto representa más que nada una descapitalización, ya que en vista de que el poder adquisitivo de la moneda ahora es menor, trae como consecuencia una difícil reposición de los bienes de capital, y dando como resultado más que nada una afectación en su nivel de liquidez al incrementar en forma violenta e importante el monto de los pasivos contraídos en moneda extranjera, y trayendo como consecuencia presiones salariales de los trabajadores que exigen mayores remuneraciones, y con lo cual se empieza una carrera entre los salarios y los precios, por mencionar un ejemplo. Y ya por último, en materia social, ¿cómo se determina el diamante de desarrollo y cuál es su impacto para un inversionista? El diamante de desarrollo está determinado por el Banco Mundial, el cual considera las perspectivas de desarrollo de un determinado país por medio de 4 indicadores socioeconómicos. Realmente lo que hace dicho diamante es comparar el país con el promedio de un grupo regional de países con el fin de medir su desarrollo, y dichos indicadores comprenden la esperanza de vida, acceso al agua potable, el Producto Interno Bruto per cápita y la escolarización primaria. Su impacto recae más que nada en que los indicadores de desarrollo mundial contemplados en dicho diamante proporcionan una completa selección de índices económicos, sociales y medioambientales que permiten al inversionista darse una idea de qué tan desarrollado está el país y si es conveniente o no invertir en él. Por esta ocasión es todo, espero la información sea útil y nos vemos pronto.